Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Bienvenidos al banquillo. Estamos listos para un nuevo diálogo con los personajes que hacen la noticia. Les recuerdo, nuestro amigo y colega Rosendo García se encuentra gozando de un periodo de vacaciones y seguimos aquí para poder compartir con ustedes y por supuesto con nuestros invitados aquí en Al Banquillo. Hoy dialogamos con don Carlos Hernández, representante de la Asociación por una Sociedad Más Justa y de Transparencia Internacional Honduras. Hemos estado hoy sorprendidos con la noticia del tema de los hospitales móviles. ¿Se compraron o no se compraron? ¿Estafaron al Estado o no le estafaron? Se entregó 48 millones de dólares de buena fe sin la garantía de recibir los hospitales y las características de estos. Así que de estos y otros temas vamos a dialogar con Carlos Hernández de la ASJ, quien saludo esta noche. Don Carlos, qué gusto saludarlo. Aldo, un placer saludarlo, un saludo a Chendo también a la distancia. Y bueno, esas situaciones que pasan en el país, que a pesar de que no es la primera vez, todavía nos sorprende, pero también indigna, también molesta, porque uno no puede entender cómo en medio de una situación como la que el mundo está viviendo, hay funcionarios que no son capaces de respetar las normativas, las buenas prácticas y asegurar efectividad en el uso de los recursos, y más cuando se están hablando de situaciones que lo que busca es proteger la salud del pueblo hondureño. En este caso que estamos viviendo, los hospitales están colapsados, no hay mecanismos para poder atender a todas las personas que están siendo infectadas con este virus. Los médicos están ya agotándose y bueno, estábamos esperando, estamos a la expectativa de estos hospitales móviles, pero bueno, en las últimas horas, los últimos días, han surgido una serie de situaciones, aclaraciones, algunas aclaraciones entre ellas se contradicen y eso sí nos tiene obviamente preocupados. Desde la ASJ desde el 14 de abril hemos ido realizando una serie de auditorías sociales, especialmente a las compras que realizaron Inves. El próximo miércoles a las 10 de la mañana daremos más detalles específicamente sobre este tema de los hospitales móviles que se compran a una empresa que yo diría es casi una empresa de USB, ¿verdad? Porque aun cuando tiene un lugar, un espacio en un edificio, lamentablemente las investigaciones que hemos hecho, y estoy un poco adelantándome aparte de los hallazgos, no ha hecho una compra similar nunca antes. Un hombre que no es capaz ni siquiera de honrar sus deudas en sus tarjetas de crédito, entre otras cosas más. Entonces uno se pregunta cómo pudimos buscar como intermediario, que ese es un elemento que tenemos, a una empresa de esta naturaleza para una compra de 1.000 millones de lempiras. Un país como el nuestro, con un sistema precario, un país como el nuestro, con un sistema sanitario colapsado, donde ya se preveía que íbamos a tener una alta incidencia de contagio, obviamente por las características de Honduras. Así es que es una mezcla de sentimientos, ¿verdad? Honestamente, las que uno siente. En el caso nuestro, Aldo, tenemos 12 años de venir investigando casos de corrupción en salud, denunciándolo, haciendo propuestas, acompañando algunos esfuerzos que en algún momento pensamos que podían revertir eso. Pero bueno, pasan los tiempos, llega una pandemia como esta y el sistema que ha sido el más la víctima, yo diría, más grande de la corrupción en este país, porque al final es la salud del pueblo hondureño, Sí. está sufriendo las consecuencias de todos los saqueos y de todas las irregularidades que, bueno, hemos venido denunciando, pero también otros espacios de la sociedad civil. Bueno, usted ya me anticipó algunas de las consultas que yo quiero hacerle y vamos a profundizar en ellas, porque primero el perfil del señor Axel o Alex López, que es el representante legal de esta compañía de USB de la que usted me habla, y número dos, de un comunicado que ha emitido Invest en el que dicen que se compraron 2 hospitales móviles cuando se pagó por 7. Pero quisiera que inicialmente me dijera por qué se retira ASJ de la veeduría y la auditoría a Invest.
Hoy han emitido ustedes un comunicado anunciando que se retiran de la veeduría y la auditoría social en Invest. Puntualmente, ¿por qué se retira la ASJ? Bien, primero decir, pensábamos hacer público eso el miércoles que presentamos el informe, pero bueno, mandamos copia a todos los miembros del Consejo Directivo y alguien filtró eso, yo creo que con mala intención, pero al final eso es real. ¿Por qué? Tuvimos una reunión con Invest, Invest nos argumentó que el trabajo que provocaba nuestra auditoría social era extenuante, ¿verdad? Que su gente estaba invirtiendo 14, 15, 16 horas de trabajo solamente para atender los requerimientos de información y todo lo demandante que era este trabajo, y que ellos estaban considerando que eso no era propicio. Bueno, nosotros también hicimos nuestras valoraciones y en el marco de un acuerdo que teníamos firmado, donde obviamente establecen cuáles son los criterios para poder dar por finalizado un convenio de esta naturaleza, pues nosotros decidimos retirarnos. Pero en segundo lugar, porque era un convenio para hacer veeduría y auditoría social y asistencia técnica. En el caso de la veeduría, es los procesos que se hacen durante el proceso de las compras, de las adquisiciones. ASJ tiene un equipo de personas que tienen un perfil y tienen la formación y la experiencia para poder identificar riesgos de corrupción durante el proceso y poder, obviamente, señalar situaciones que pueden ser corregidas durante el proceso. Lamentablemente, y no sabemos la razón, me imagino por la excesiva carga de trabajo que esto provocaba, Invest, después de haber firmado el convenio, siguió haciendo compras, pero sin notificarnos, imagínense, al veedor. Sin notificarles Entonces, a ustedes. la pregunta es, ¿qué sentido tiene? Y nos damos cuenta por los portales que se compró el tratamiento maíz. Ojo, que hay que hacer eso, falta pendiente esa auditoría, ¿verdad? Sí. Porque yo participé en reuniones con los drogueros más importantes del país y con los productores y todavía ahora ninguno de ellos me ha confirmado, y los importadores y los fabricantes, pero compraron eso y compraron otras cosas y pues no nos dimos cuenta. Entonces creo que eso es un irrespeto. Pero bueno, lo mismo pasó con el Consejo Directivo, que la ley, la norma establece que quien debe aprobar el plan de compras debe ser el Consejo Directivo del Invest, y tampoco ellos conocieron. Y aún después de que ellos incluso hasta ordenaron hacer una auditoría de cumplimiento, tampoco tuvieron participación en esas otras compras que se realizaron. Eso, entre otros, son los motivos por los cuales tomamos la decisión de retirarnos, pero no de seguir haciendo auditoría social, porque aquí, Aldo, es importante decir, hay que reconocer, el Instituto de Acceso a Información ha establecido normativas y está haciendo bastante presión, y creo que podemos seguir haciendo nuestros análisis si las instituciones que están haciendo compras respetan esas normativas del instituto, y en base a eso podemos seguir realizando ese trabajo, que es un derecho ciudadano que tenemos de hacer auditoría social con los recursos que se usan de los contribuyentes, en este caso nosotros los hondureños. Miré una publicación de alguien de adentro de ASJ, don Lester Ramírez, que decía que gran parte del retiro de ASJ se debe también a que hay presiones de parte del gobierno con relación a esta veeduría social y auditoría social. ¿Hay presiones gubernamentales hacia ASJ? Vamos a ver, mire, nosotros y la naturaleza de ASJ, y usted lo sabe muy bien, tenemos problemas porque al final, yo siempre digo, recibimos de ambos lados, porque al final la intención nuestra es que nosotros trabajamos para que el sistema funcione. Y nosotros no tenemos ningún problema de sentarnos y trabajar y construir con los funcionarios públicos. Cuando hacemos eso, obviamente los opositores nos atacan con toda la fuerza, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos y decimos la verdad, y esa verdad implica que algún funcionario público, alguna dependencia, y dependiendo del nivel del poder que tenga, viene y está haciendo alguna cosa negativa y la señalamos con fuerza, entonces también el otro lado pasa. Pero eso está presupuestado, Aldo. Nosotros sabemos que eso va a pasar, lamentamos, esa es la realidad de Honduras. Nosotros al final somos una institución, trabajamos para que el sistema funcione y lo vamos a seguir haciendo. Si hay cosas positivas, las vamos a decir. Yo le acabo de mencionar mi apreciación sobre el IAIP, por ejemplo, claro. Y lo digo aquí, lo digo con fuerza, pero si hay cosas negativas, como en este caso particular que nosotros denunciamos ya en el primer informe,
lo que nos parece inaudito como el mejor comprador del Estado, supuestamente, que ha sido Inves, que ha tenido reconocimientos internacionales, no toma en consideración los criterios mínimos para realizar una compra de 1.000 millones de lempiras. Usted sabe que estas denuncias contra Inves por corrupción no son nuevas. Esto se viene dando desde casi los inicios de la pandemia. Efectivamente, sí, de acuerdo, ¿verdad? Es que todos los procesos, mire, nosotros, el primer informe, por ejemplo, los ventiladores mecánicos, la gran pregunta es, ¿cuál fue el criterio científico para determinar y técnico para determinar que había que comprar esos ventiladores y lo que se compró? El argumento es que eso es responsabilidad de la Secretaría de Salud, es cierto, pero bueno, el comprador, el buen comprador, tiene que tener la capacidad también para verificar si efectivamente la calidad de lo que está comprando, los procesos son los adecuados y que permita la efectividad, porque al final el proceso de una compra termina con el uso y la efectividad. Si usted compra algo, puede ser de muy buena calidad, pero si lo va a embodegar porque no tiene las condiciones para hacerlo, al final también esa inoperancia y esa falta de planificación también tiene responsabilidad. Voy a hacer una pausa, don Carlos, pero vamos a regresar en breve. Nos metemos al volver de la pausa en terreno quebradizo, así que quédese con nosotros. Volvemos al banquillo. Estamos de regreso en Al Banquillo, con nosotros el representante de ASJ, el señor Carlos Hernández. Ya nos ha explicado las razones en parte por las cuales ASJ decide hacerse a un lado, dejar de lado el acompañamiento, la veeduría social, la auditoría social a Invest, producto de algunas situaciones que se han venido presentando. Ustedes el próximo miércoles van a entregar un informe público relacionado exclusivamente con el tema de hospitales móviles, entiendo, ¿sí o no? Efectivamente, bueno, básicamente son tres cosas. Un remanente que quedó de una compra que se hizo sobre 290 más ventiladores, ¿verdad? Mecánicos, sobre las compras de material de bioseguridad, y obviamente la compra más grande que es sobre los hospitales móviles. Tengo algunas consultas puntuales sobre este tema de los hospitales móviles porque desde muy temprano hemos estado en esto. Hoy Invest ha emitido un comunicado en horas de la tarde donde dice que se compró 2 hospitales a la empresa hospitalesmóviles.com, pero se pagó por 7. ¿Cómo entender esta situación que de buena fe pago 48 millones de dólares por 7 hospitales, pero solo voy a recibir de momento 2 en lo mejor de la pandemia en el país? O por lo menos ellos en el comunicado solo establecen 2. Perdón, pero es que acabo de leer también el comunicado y un poco aturdido porque tengo entendido que fueron 7. O sea, 7. Todas las órdenes de compra y todo, y no entiendo cómo este comunicado comienza diciendo, y un comunicado oficial, que se adquirieron 2 hospitales. Y yo hoy, en un programa también que usted estaba, se reafirma que son 7, pero que vienen 2, ¿verdad? Supuestamente vienen 2 ya en el barco y que en unas 2 semanas están llegando acá. No sé, esas son las contradicciones que honestamente, en vez de aclarar, generan mucho más dudas y mucho más especulación. Y como nosotros lo hemos venido diciendo, es lamentable, Aldo, porque al final estas dudas y esta especulación en medio de esta tragedia que estamos viviendo complican más las cosas. ¿Son 7 o son 2? ¿Y cuánto? Bueno, cuánto pagamos ya sabemos. Nosotros vamos a revelar el miércoles a las 10 de la mañana otros detalles respecto a esos precios, ¿verdad? Que se adquirieron. Y bueno, ya antes decíamos, se compran a través de un intermediario, ¿verdad? Que lamentablemente... Ustedes conocen ya el perfil se está cuestionando incluso que hay otros procesos ahí que tienen abiertos. O sea, esto es una tragedia, ¿verdad? Esto es... Yo lo decía de manera muy folclórica. Bueno, pero también circuló que se habían retrasado porque había un problema de energía, que no sé qué, que las especificaciones técnicas del equipo no eran de acuerdo con lo que tenemos en Honduras. O sea,
yo lo decía muy folclórico, esto es de Ripley, Sí, esto es, o sea, total. por favor, y justamente en medio de una crisis, al final esto es indignante, o sea, esto molesta porque mire, y a mí que me ha tocado experimentarlo en carne propia, mi padre hace 6 meses murió porque lamentablemente, y murió casi en mi carro porque no había quien lo atendiera y andaba de hospital en hospital y uno ve eso, pero lo que están viviendo nuestros hermanos hondureños hoy, que están ahorita ahí afuera del Infoc, haciendo cola, quizás abajo del agua, con los síntomas, y me salen con este tipo de situaciones. Por favor, eso no lo aceptamos, eso no puede ser percibido como normal y eso tenemos que denunciarlo y tenemos que ver qué medidas se toman para corregir esas situaciones y poder enderezar el manejo que se le está dando a esta crisis. Ustedes ya tienen y ya conocen el perfil de este señor López, a quien el Estado buscó y le entregó 48 millones de dólares. Imagínense, óigame, 48 millones de dólares. Estás hablando de 1.000 millones de lempiras. La pregunta, bueno, pero esto no es todo. Y la garantía, hay procesos normales que se siguen por esto y todavía no los hemos visto. ¿Quién garantiza que efectivamente estamos comprando calidad, verdad? Que son contenedores, pero que esos contenedores están equipados con todo lo que los documentos dicen. Es difícil, es difícil. Muchas veces nos quejamos de que se especula y que las noticias falsas y todo, pero cuando se dan este tipo de situaciones es difícil no hacerse interrogantes, no especular, incluso no dudar, ¿verdad? Porque usted no entrega de un país pobre como el nuestro 1.000 millones a cualquiera, a un fulano por ahí que no tiene una oficina normal, que usted primero hace los antecedentes. Es que, Claro. mire, hasta en mi casa, si yo necesito un albañil que me va a hacer algo, no basta con que me diga que es Sí. albañil. Trato de ver y si voy a construir una cosa que voy a hacer una inversión, bueno, mire, quiero ver cuáles son las que usted ha hecho. A mí me ha tocado. ¿Qué es lo que usted ha construido? Quiero hablar con el cliente que usted tuvo para ver si los criterios de calidad, la satisfacción. Pero acá estamos hablando que le entregamos 48 millones de dólares a un fulano que cada vez hay evidencias que es una persona con conflictos con la ley. Y bueno, a ver qué pasa, porque por ahí están circulando incluso que hasta está siendo denunciado por otro tipo de situaciones más grandes. Sí, es que escuchaba y platicaba, porque platiqué hoy con un funcionario de esta compañía SDI Global, y él me decía que incluso está siendo acusado por espionaje corporativo. Pero usted me decía que ni las tarjetas de crédito paga. Exacto, eso sí lo investigamos porque esa es la fortaleza de Estados Unidos, que usted puede y logramos identificar esas cosas, mora en varias ocasiones por las tarjetas, pero usted puede ver los movimientos también. Por eso yo lo que usé es o sea, cualquiera que por ahí, ¿verdad? Vengan, necesito... No, Vaya, busque. entonces, Eh, 48 millones de dólares, 40, 1.000 millones de lempiras. más de 1.100 millones de lempiras. Esto no puede, es decir, la obligación nuestra como medios, la obligación de ustedes como organizaciones de sociedad civil es poner en evidencia, pero ni ustedes ni yo ni nosotros podemos juzgar, podemos aplicar la ley. ¿Por qué es tan simple, por qué es tan parca la ley en estos casos? ¿Por qué le cuesta reaccionar a la justicia hondureña? Claro, esas son las cosas que van generando y van debilitando más las instituciones. Nosotros hace algunos días, algunas semanas atrás, nosotros decíamos y hacíamos casi una súplica a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de la Constitucional, para que fallara un recurso que el Ministerio Público interpuso para que no hubiese excusa, porque aparentemente es una acción, es una normativa
que inhabilita al Ministerio Público para actuar de manera expedita en esto. Entonces dijimos, por favor, Sala, falle, y con mucho respeto lo hacemos porque queremos respetar la independencia y no queremos presionar a los jueces, pero eso no ha pasado. Mire, en ese tipo de cosas se tiene que ser implacable y expedito. Ya lo decíamos al inicio, pero creo que el propio presidente de la República al inicio de la pandemia en una declaración lo hicieron. Bueno, pero también tomaron una decisión, si usted recuerda, Aldo, con un funcionario también de Copeco, y tomaron una decisión, me pareció por lo menos administrativa, pero lamentablemente eso es lo que pasa en el país, y eso sí hace que se vaya minando, que se vaya debilitando la institucionalidad, se pierde la confianza de los ciudadanos, incrementa la impunidad, y ante los ciudadanos que sienten que ¿quién los defiende? Yo le decía hoy que usted me compartía el mensaje del Tribunal Superior de Cuentas. Bueno, hacer que tienen que ser proactivos. Mire, ustedes, nosotros, hacemos nuestra parte. Uno señala irregularidades y uno a veces hasta cruza un poco la línea y se arriesga en algunas cosas de situaciones que corresponden a otros funcionarios. O sea, no nos corresponde a nosotros, le corresponde a otros, pero lamentablemente aquí la comodidad o no sé qué otros factores hace de que tenemos que ser expeditos. Si hay una irregularidad obvia, bueno, busquemos todos los medios para demostrarle a la ciudadanía que el sistema funciona, que defiende sus intereses, y eso a la larga fortalece las instituciones. Más adelante vamos a hablar un poquito de estos hallazgos que ustedes van a presentar, por lo menos así a nivel general, de los que ustedes van a presentar. Pero con todo este proceso que se ha venido siguiendo, ustedes se incorporaron en la medida que avanzaba la emergencia. ¿Qué evaluación hacen? Más de 5.000 millones de lempiras se han desembolsado por parte de finanzas, y de momento en la crisis en la que estamos pareciera que ese dinero o cayó en saco roto o no se ha invertido de manera correcta. ¿Qué evaluación están haciendo ustedes con relación al dinero invertido en la pandemia? Ustedes que vienen haciendo seguimiento al sistema de salud. Claro, lo más importante es la efectividad. O sea, vamos a ver, es una situación compleja y ya no podemos seguir usando los mismos argumentos. Vamos a ver, hay argumentos que fueron válidos hace 4 meses, o sea, no estábamos preparados, ningún país estaba preparado para enfrentar eso. Si usted se fija, esos son parte de la estructura, de los mensajes que hay. Pero bueno, es que a nosotros es cierto, ningún país estaba preparado para eso, pero tuvimos la suerte, si se podía decir, que cuando llega esto aquí, pues ya han pasado otros meses, hay otros países que ya le estaban enfrentando esta situación, pudimos asumir alguna responsabilidad. Una de las cosas, porque aquí hay varios elementos. Uno es obviamente el tema de cómo el Estado provee recursos y bienes para aquellos hondureños que sobreviven del día a día. Ese es un tema, ¿verdad? Y bueno, ahí Honduras Solidarias y las acciones económicas que se han hecho con el sector privado. Y la otra es el manejo propiamente del tema sanitario. Bueno, ya sabíamos que teníamos un sistema colapsado. Eso, obviamente, eso no es para nadie, es desconocido, pero es evidente que el manejo estratégico no ha sido el adecuado. ¿Y por qué es evidente? Bueno, la evidencia la dan los hechos, ¿verdad? La dan los distintos mensajes de distintos funcionarios, o sea, y ustedes lo ven, ustedes lo cuestionan, uno lo observa, uno dice una cosa, otro viene y dice otro, uno dice y entonces eso no genera confianza. Pero ¿quién está rectorando? Y yo hago la pregunta aquí, ¿quién es el rector
de la crisis sanitaria? ¿Quién es esa mente brillante, lúcida, con la capacidad de concertar, con la capacidad de atraer los mejores talentos de los epidemiólogos, de los intensivistas, de los médicos? Yo le digo que tengo vínculos y relaciones y contactos y todo, me cuesta identificar quién es. O sea, yo hoy mismo le preguntaba a un alto funcionario y le hacía mismo esta pregunta hace un rato, y ese alto funcionario me dice, mire, Lick, perdone, pero yo también tengo las mismas dudas. Yo entonces, tampoco sé, es un problema. Entonces, estamos hablando de dos elementos importantes, Aldo, porque creo que a veces, y sí es cierto, el tema de dinero es importante, pero también la inoperancia, la falta de planificación, la displicencia, la diversidad de opiniones, la falta de dirección también tiene consecuencias igualmente graves y nocivas para la salud del pueblo hondureño. Entonces tenemos que hacer dos vías: cuidar los bienes, cuidar los recursos, invertirlos bien, que haya efectividad, pero eso que se invierte tenemos que asegurar que hay. Y le voy a mencionar un caso y termino aquí. Sí. Por ejemplo, el tema de los cercos epidemiológicos. O sea, varios médicos especialistas, hace ya 8 semanas, ok, es necesario llegar casa a casa, buscar la gente. ¿Sabe qué? Cuando se activa eso es cuando se abre todo. Entonces, como me dicen varios médicos, mire, Carlos, si es que llegamos y no nos encontramos con la gente que no está en la casa, porque la gente salió ya. Entonces, ¿por qué no se les ocurrió hacer eso cuando todos están concentrados en sus hogares? Eso por mencionar un detalle. Sé que es complejo, sé que es mucho más complejo hacerlo que decirlo, pero al final, pues también en Honduras sabemos, hondureños, y yo me incluyo ahí, pero muchos hondureños con ciertas capacidades, distintos sectores, que podíamos haber contribuido a hacernos un nodo bajo la dirección técnica, como nos han dado lecciones otros países, aquí mismo en la región, ¿verdad? Cuando hay figuras que la gente solo con verlos y solo con escucharlos hablar genera confianza porque son autoridad en la materia, porque tienen lucidez, porque tienen autoridad, porque dan una orden y se cumple. Eso no pasa en Honduras, ¿entiende? Eso no pasa, y con mucho respeto. Yo le voy a decir, la secretaria de Estado en el despacho de salud, la conozco, la respeto mucho como persona, como amiga y todo, pero al final yo le garantizo que da una orden, pero bueno, si la orden la da otro, dependiendo quién, entonces eso no funciona. Y eso, sin duda alguna, contribuye a que hoy tengamos varios hermanos hondureños ahí, que el hermano, de mi amigo, tuvo que andar buscando por varios días un hospital para poder ingresar a su hermano, y después de insistir logra meterlo en Info, pero 1 hora y media después muere el Info, sí, que no era para eso, pero la desesperación hace, los malos mensajes que se dan, hace que la gente cree que de forma masiva les van a aplicar, les van a hacer las pruebas rápidas, cuando apenas hay la capacidad de tomar muestras de 1000, pero esas 1000 le van a dar dentro de 15 días los resultados. Eso es lo que está pasando hoy. Y bueno, pero tenemos pruebas, porque compramos 300,000 pruebas en el país y las compramos bien, y eso lo decimos nosotros hicimos la investigación, pero ¿de qué ha servido? Sí, definitivamente. Bueno, voy a ir a la pausa, pero venimos para seguir dialogando sobre este y otros temas relacionados al sector salud con don Carlos Hernández, aquí en Al Banquillo. De regreso en Al Banquillo, con nosotros don Carlos Hernández de ASJ, la Veeduría y la Auditoría Social, y esta madeja que se ha generado con el tema de los hospitales móviles. Un amigo me decía, no es lo mismo los hospitales móviles que la movilidad de los hospitales, que saber para dónde agarraron, decía él. Pero bueno, hoy el COEP ha hecho una solicitud para que sus representantes y el Consejo Directivo de Invest expliquen cuánto se dio por los hospitales, cuánto verdaderamente se compraron, qué garantías recibieron, cuáles son las especificaciones de esos hospitales y el procedimiento que se siguió. El Congreso Nacional también está pidiéndole al director ejecutivo de Invest
que dé explicaciones sobre este particular. Me hablaba usted un poquito de esta situación del Congreso. ¿En qué medida podría presionar tanto el COEP como el Congreso en clarificar esta situación? Bueno, yo al COEP ya le puedo responder algunas de sus interrogantes. Sí. Estaba viendo, pero bueno, no es obviamente, pero no hay, solo decirles, señores del COEP, no hay garantía, ¿verdad? Ni garantía de cumplimiento, ni garantía de calidad. El argumento es que en la emergencia no se piden supuestamente esas garantías, y eso es no solamente para estas compras, eso es para todas las compras que se han realizado. Respecto al Congreso, sí, yo he tenido la oportunidad de dialogar hoy con diputados de las distintas bancadas del Congreso Nacional, haciéndome algunas consultas, y bueno, yo les decía, creo que es responsabilidad de ustedes como Congreso Nacional velar también por el uso adecuado. Si ustedes habilitaron, ¿cuál es el espíritu de ese proyecto que ustedes emitieron para poder hacer compras de emergencia? Las temibles compras de emergencia, Aldo. Totalmente. Siempre se han cuestionado, y cuando se aprueban eso, da miedo. Y claro, yo decía, bueno, pero es obvio que hay que hacer las cosas de manera expedita, y eso no lo cuestionamos. Pero mire, yo quiero ratificarlo hoy. ¿Se pueden hacer compras de emergencia con transparencia y con calidad? Sí, es posible. No aceptemos el argumento, porque entonces, ¿qué va a pasar? Cada vez que haya una crisis aquí y necesitamos comprar, entonces vamos a tener esos escándalos y los vamos a aceptar como normales y decir, no, es normal que no compré calidad porque lo hice por emergencia. Eso no es aceptado y eso no debe ser tolerado. Así es que desconozco en sí qué es lo que está pensando, pero sé que hay varias bancadas y no solamente de oposición, hay varios diputados, incluso oficialistas, y he hablado con ellos, que están haciéndose las interrogantes, las preguntas, y bueno, ojalá puedan tener las respuestas y ojalá puedan tomar las decisiones correctas para proteger los recursos públicos. Quiero ser muy prudente en hacer esta consulta, pero ustedes tienen ¿cuánto tiempo investigando el sistema de salud? ¿Más de 10 años? 12 años. 12 años investigando el sistema de salud, acompañando el sistema de salud, han estado desde el almacén de medicamentos hasta en este tema de la pandemia. ¿Hay derroche de recursos en salud, don Carlos? Totalmente. Mire, ve, aquí se sobrevaloran las cosas, aquí se han sobrevalorado cosas hasta en 3000%. Sí. Oiga, 3000%. Una aspirina que usted la compra o una Panadol que la compra, no sé si cuesta 50 centavos o un Lempira, el Estado de Honduras ha pagado 6. Una jeringa, bueno, si el propio presidente de la República hace algunos cuantos años hacía la comparación que una jeringa que costaba un Lempira, el Estado pagaba 15, ¿entiende? Eso ha pasado, una colusión entre distintos sectores, distintos grupos que se ponían de acuerdo para saquear los recursos públicos. Es terrible, es lamentable lo que ha pasado. Por eso yo decía, una de las mayores víctimas de la corrupción en este país es salud. Hemos denunciado infinidad de casos. Bueno, recientemente uno de esos casos, después de varios años, se ha hecho justicia, ¿verdad? Una condena también que de no sé, miles de años y otras cosas, fraccionamiento de compras, para evadir lo que establece la ley del Estado, la calidad de los medicamentos. También ha habido ahí, lamentablemente, en vez de los miligramos que compramos del compuesto activo, menos, y todo eso se ha denunciado infinidad de veces, se ha denunciado personas en compra de emergencias. Ahora estoy recordando con el dengue, toda una denuncia que se hizo hace muchos años. Así es que es lamentable, a veces cansa, ¿verdad? Y porque a veces cansa, es más, han habido muertos, Aldo, muertos. Hay personas en este país que fueron asesinadas porque se atrevieron a no hacer o a denunciar situaciones relacionadas con la salud. Uno mismo ha tenido que enfrentar situaciones muy difíciles, por este trabajo que hemos venido realizando por 12 años. ¿Y por qué no se ha podido en el país poner orden en el sistema de salud? ¿Quién es el culpable o quiénes son los culpables o quiénes no permiten que se ponga orden? Creo que no ha existido la voluntad, porque aquí es que el problema es que la gente defiende su estatus. Y entonces cuando usted
antepone sus intereses particulares, y aquí estoy siendo muy amplio, porque aquí en el sector salud interviene un sector, una parte del sector privado, los proveedores y todo ese grupo que tienen poder y bastante poder en el país, los políticos gremiales que también lo tienen, ¿verdad? Y hoy mi respeto para ellos, porque sé que hoy están haciendo un trabajo, pero también han tenido su cuota de responsabilidad, y obviamente los políticos tradicionales que tienen su cuota y se disputan la cuota de quién es la secretaría, a quién le pertenece, a qué poder del Estado le pertenece a la Secretaría de Seguridad, y manipulan los procesos de contratación y manipulan todo. Eso es justamente, y bueno, la falta de voluntad. Y lo otro es también el tema de, vamos a ver, el sistema sanitario público es para los pobres, ¿verdad? Eso es lo que nos han vendido. Y al final son los más pobres los que sufren. Yo por eso decía hoy, ojalá que esta situación que hoy estamos viviendo, donde ya no solamente el virus está atacando al más pobre, sino también al de clase media y al rico, ojalá eso nos permita tomar conciencia para ver cómo podemos estructurar un pacto por la salud y podamos cambiar el modelo. No podemos seguir teniendo un modelo de salud que se base en el médico y en la medicina. Tenemos que ir a la atención primaria. Tenemos que a nivel local buscar mecanismos para crear capacidades para poder manejar eso. Los países de la región que han tenido éxito son aquellos que desde la comunidad están haciéndolo ser con la vigilancia, el cuidando, para lograr controlar esta pandemia. Espero, esa es mi aspiración. He venido a lo largo de todos estos años haciendo propuestas juntamente con expertos, con técnicos, para ver si podemos reestructurar, pero cuando la gente siente que sus intereses están tocados, mire, en el último proceso yo decía, se tiene que reestructurar, y cuando se mencionó reestructurar, se elevó toda la presión, porque yo decía, no puede ser que a nivel central de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación tengamos recursos humanos que ni siquiera terminaron, que su nivel promedio es un nivel educativo de media, y es donde se rectora el sistema, las políticas públicas para el sistema. Entonces, esas cosas tienen que cambiar. Usted tiene que poner el que sabe donde debe de estar, ¿verdad? Y tiene que haber equidad también en lo que todo. No puede tener de repente personas que por tener un teléfono y estar 8 horas en un teléfono también tienen un salario. Esas cosas también tienen que cambiar, pero insisto, hay que anteponer los intereses personales a los intereses del país. Hago la última pausa y regresamos en breve para cerrar este diálogo con don Carlos Hernández, representante de ASJ, aquí en Al Banquillo. De regreso en Al Banquillo, con nosotros don Carlos Hernández de la Asociación por una Sociedad Más Justa. Vamos a ir con preguntas puntuales porque estoy ya cerrando. Con todo y el escándalo de los hospitales móviles, ¿compramos a buen precio? 7.9 millones los de 91 camas y 5.9 los de 51 camas, que no se sabe si vienen los de 51 camas. Porque ahora se habla de 2 y no de 7. Yo quiero que usted esté presente en el informe que vamos a presentar el próximo miércoles. Y ahí yo le voy a revelar esos detalles. Y le voy a decir en base a lo que nuestros colegas en Estados Unidos investigaron y cotizaron con la misma empresa a la que le compramos. Sí. O sea, quiero comprar un hospital móvil con estas y estas especificaciones, ¿ok? Nos respondieron. Y bueno, eso lo vamos a contrastar con lo que hemos pagado. Solo dígame, ¿pagamos más o pagamos menos? Es un buen periodista usted. Bueno, el miércoles usted tendrá eso, por favor. El equipo técnico nuestro me va a linchar si yo vengo y le revelo, le quito la exclusiva que tienen de su informe, ¿verdad? Usted vio, bueno, ha visto la carpa que recién cambiaron por toldo en el Hospital Escuela. Los lamentos de la gente que va ahí, 2 muertes en el Infop, con tanto dinero aprobado, ¿cree que es justo? No es justo, obviamente no es justo. No es justo que ningún hondureño tenga que experimentar una situación de estas. Creo que tenemos que ser tratados con dignidad, o sea, con igualdad.
y merecemos los hondureños tener un trato digno y esto no es justo. O sea, no es justo ver una persona de la tercera edad, una persona que le ha dado mucho a este país en las condiciones que vimos en los últimos días, en las fotografías que circularon. Lamentamos eso y creo que eso debe de motivarnos y debe estimular nuestra acción para hacer nuestros aportes y transformar el sistema. ¿Hay fundamentos para que actúe el Ministerio Público de inmediato? Bueno, yo creo que sí hay elementos, ¿verdad? Por eso nosotros insistimos, hay que quitar las trabas. En este momento, aparentemente hay una traba que tiene que ver con justamente que no se puede actuar hasta que haya una resolución del Tribunal Superior de Cuentas. Eso se puede resolver si la Sala de lo Constitucional resuelve de manera favorable ese recurso que inhabilita al Ministerio Público. Ojalá lo puedan hacer, ojalá que lo hagan en el marco de la ley para habilitarles. Tengo entendido, y bueno, más bien puedo afirmar que el Ministerio Público ha estado investigando estas y otras acciones en el marco de la pandemia. Porque recuerde que el Tribunal de Cuentas está hasta 4 o 5 años a veces con una investigación y de repente los temas se van dejando por ahí y se pagó el dinero y parte sin novedad. 7, solo para hacer la corrección, ¿verdad? Estudios nuestros dicen que se trata 7 años. 7 años, sí. Para desde que empieza hasta el final, ¿verdad? Sí, sí. Don Carlos, ¿qué mensaje pudiéramos darle a la gente que se encuentra prácticamente, que ha perdido la confianza en su institucionalidad? Estamos en un país en el que la institucionalidad ha perdido credibilidad y en donde es el momento que las organizaciones de sociedad civil salgan abanderadas también en materia de cultura de transparencia. Totalmente. Yo creo que lo peor que le puede pasar a una democracia es cuando los ciudadanos no creen en ella, no creen en sus instituciones. Y eso es justamente lo que nos está pasando. Bueno, yo creo que tenemos que actuar y votar de forma educada, ¿verdad? Ojalá tengamos opciones en el futuro proceso electoral que tenemos, pero hagamos uso de lo que tenemos, lo que la ley nos faculta. Yo creo que esto que estamos haciendo, hay que denunciar, hay que ser fuertes, hay que demandar, hay que exigir, pero hay que proponer también, porque el problema es que a veces creemos que las cosas son blanco y negro aquí, y eso no es así, ¿verdad? Hay matices diferentes, hacer propuestas, hay que identificar, porque creo que hay funcionarios que de repente tienen la intención de hacer las cosas bien. A esos hay que apoyarlos y a los que no hay que excluirlos, ¿verdad? Y creo que es parte de lo que debemos hacer. Y bueno, en el marco de esto hay que cuidarnos, ¿verdad? Porque aquí evidentemente el sistema no está preparado para proteger al hondureño. Tenemos que hacerlo nosotros, tomar las medidas necesarias para prevenir el contagio del COVID. En una parte de la entrevista usted me dijo que aquí lo sorprendente es que no se sabe quién es la cabeza en esta emergencia. ¿Qué responsabilidad tiene el presidente? Bueno, el presidente obviamente, sí, él es las cabezas, él es el que dirige la política del Estado y dirige el Ejecutivo, claro, él tiene la responsabilidad. Yo más me refería a quién ha delegado, ¿verdad? Porque parece que el canciller tiene una responsabilidad, pero también la secretaria en salud tiene otra responsabilidad, pero vemos en San Pedro Sula al doctor Roberto Cosenza, creo que tiene una responsabilidad y liderando, pero vemos acá también a una exministra, también la doctora Batres, que está liderando, o sea, vemos eso, o sea, eso es, por lo menos es la apreciación que yo tengo. Es lo que sé que tienen varias personas del sector privado, de la cooperación y varias personas con lo que uno habla. Y esa estrategia, que no sé quién es el asesor que les dice que esa estrategia puede funcionar, particularmente yo creo que eso no genera esa confianza y ese liderazgo que necesitamos. ¿Tiene o no tiene responsabilidad el presidente en esta crisis? Obviamente, porque ese es el que dirige la política de Estado, el presidente de la República, él dirige el Ejecutivo. Esta es una crisis del Ejecutivo. Sin embargo, como yo decía, ojalá, no les desconozco, ojalá que haya un consenso, ojalá que los
poderes de Estado actúen de manera articulada en esto, ¿verdad? Porque aunque no le corresponde al Congreso, si el Congreso es el que habilitó todo esto, ¿verdad? Sí. Pero también porque es una situación que nos afecta a todos y donde debería haber unidad, debería haber una visión compartida que permita justamente enfrentar esto y enfrentarlo de la manera correcta. Ha sido un gusto dialogar con usted, don Carlos Hernández. Vamos a estar el miércoles en la presentación de ese informe de la auditoría. Ahí va a estar la presidenta, quiero decir, la presidenta de Transparencia Internacional. Va a ser importante, va a haber una introducción para ver, para la visión de lo que está pasando. Es una tragedia en el mundo en este tema de transparencia, pero obviamente en democracias y en sistemas como el nuestro las consecuencias son fatales. La corrupción aquí literalmente mata. Ahí estaremos. Don Carlos Hernández, representante de ASJ, la Asociación por una Sociedad Más Justa, con nosotros aquí en Al Banquillo. Gracias y hasta la próxima.